La violencia de género sigue siendo tema y en el mes de septiembre sorprendió cuando hubo 4 casos de muertes de mujeres en los primeros 10 días del mes. Y por este tema queríamos hablar con Teresa Herrera, socióloga, integrante de la red de violencia doméstica y sexual. Ella nos decía organización de segundo grado porque engloba a varias organizaciones que están alrededor de trabajando. 34 Bien, somos ahora, de todo el país que están trabajando el tema. Exacto, desde distintas perspectivas, ¿no? Las de denuncia, la más popular, Mujeres de Negro, Claro, digamos, porque la gente ubica más, las que hacen atención directa. Ustedes saben que todos los servicios del país en realidad están tercerizados con llamados a atención directa, que son organizaciones, en su inmensa mayoría organizaciones que integran la red. Organizaciones que nos dedicamos a la investigación o a la capacitación, como es el caso de la que yo integro, bueno, y así sucesivamente. Teresa, se está planteando en estos últimos días de si esto tiene que ser llamado una emergencia nacional, la muerte de mujeres o la violencia de género, ¿no? Que hay una diferencia bien diferente. Sí. ¿Ustedes han evaluado esto? Porque realmente las cifras están sorprendiendo. Mirá, nosotros en el 2014 habíamos pedido la emergencia nacional, la red. En el 2017 la volvimos a pedir y ahora la intersocial, que nosotras integramos, la está pidiendo. Pero en realidad en el momento que la pedimos hasta tuvimos reuniones con el SINAE y nos dijeron que no, porque según la ley esto era una cuestión de que uno la podía pedir por cuestiones de emergencias climáticas o cosas por el estilo. Si uno lee la ley, en realidad la ley dice que también en caso de emergencia social se puede pedir y esto claramente es una emergencia social. ¿La emergencia social es la muerte de mujeres? La emergencia social... Los casos de denuncias, porque he escuchado mucho eso, claro, decir, a ver, si mueren 17 mujeres, que es lo que va hasta ahora, no es una emergencia social. Claro, pero es todo el paquete. Por eso te pregunto para discriminar bien eso. Es 40.000 denuncias que tenemos al año, es la muerte de mujeres, es los abusos a los niños, niñas y adolescentes, que ahora están empezando a salir a la luz, no es que no existieran antes, pero digamos como que se están denunciando mucho más y están desbordando obviamente la respuesta de cualquier tipo. Bueno, hoy nos encontramos con que la fiscal de los temas de abuso, de abuso sexual dijo que en realidad está teniendo tuvo en un mes casi 40 denuncias de violación en la vía pública. Es decir, hay como una especie de situación, más allá de que hay como dos situaciones. Una es todas estas cosas antes pasaban. Lo que ocurre es que estaban muy naturalizadas. En el caso de las mujeres toleraban durante toda su vida situaciones de violencia y no se separaban. Si miramos quiénes son los femicidas, vamos a ver que en su inmensa mayoría son ex. Claro, exparejas. Exparejas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el abuso quedaba tapado porque no se les creía a las criaturas o porque las criaturas directamente ni siquiera se atrevían no tenían claro cuál era la situación que les estaba pasando. Esto hay que reconocer que han habido avances, a pesar de que todavía falta muchísima educación sexual, que no hay mejor preventivo para el abuso que ese. Entonces, digo, toda esta situación y una ley integral que prevé todas estas situaciones, pero a la cual se la vota prácticamente sin recursos, hace que, de alguna manera, en realidad estamos en una situación social donde las mujeres y los niños, niñas y adolescentes tienen claro que pueden reclamar sus derechos, que pueden denunciar, que pueden hacer un montón de cosas, y la respuesta institucional no es la adecuada a la situación. Teresa, que estas violencias o que esta violencia en un sentido bien amplio se da hace mucho y es parte de una sociedad que a veces se idealiza cuando miramos para atrás, está bastante claro. Ahora, me quiero detener de todas las puntas sueltas en la extrema, que es la de los asesinatos, o sea, los femicidios. ¿Son más que antes? Ahí sí se puede decir que hay mayor cantidad, o en realidad, como ha cambiado la mirada, ahora se tipifica de otra manera y eso hace que se le pongan números a cuestiones que antes a veces pasaban inadvertidas o se presentaban de otra forma? Desde hace casi 10 años o más estamos tipificando las muertes de las mujeres. Primero fueron por violencia doméstica, ¿no? Digo, por la ley anterior. Ahora se están tipificando como femicidios o no. Incluso hay distintos tipos de femicidio. El íntimo, que sería lo que conocemos tradicionalmente como violencia doméstica.
En realidad nunca hemos logrado bajar de la cifra de 30, 35, ha habido algunos años que ha habido un pico de 40. En esos 10 años que se han monitoreado ha sido constante. En estos años que venimos monitoreando han sido constantes. Mejorando algunas veces las mediciones, porque también las mediciones no siempre han sido perfectas, ¿no? Incluso ahora se está discutiendo en el observatorio, que fue creado por la ley, la definición exacta de femicidio con la cual nos vamos a poner todos de acuerdo. Porque, por ejemplo, para las organizaciones, aunque a veces no esté la persona detenida o no aparezca quién es el culpable, por las características del tipo de crimen podemos tener claro que fue un femicidio, ¿verdad? Entonces, ¿Y cuáles son esas características bien? Porque uno cuando dice, el Ministerio del Interior dice que hay 14 muertes que hoy son catalogadas de femicidio en Uruguay. Sí. Mujeres de Negro dice que son 17. Sí. Hay una diferencia. Más allá del genérico, que es ser muertas o asesinadas por el hecho de ser mujer, ¿cuáles son los indicadores o qué es lo que ustedes ven o lo que ve la ley para ser catalogado como femicidio? Para ser catalogado, el femicidio es una figura en el Código Penal que es un homicidio especial, una de las tipos de homicidio especialmente agravado, ¿verdad? ¿Por qué se cataloga de femicidio? Se cataloga de femicidio porque esto de que me matan por ser mujer es lo que está catalogado dentro de lo que son los crímenes de odio. Es decir, cuando a ti te matan por ser judío, o te matan por ser afrodescendiente, o te matan... En el caso del femicidio es que tus características inherentes al género femenino hace que, por eso, por ejemplo, claramente son femicidios cuando se mata a una mujer trans. Es decir, eso va más allá de lo biológico, va en realidad por lo que tiene que ver la característica de ser mujer. Ahora, si a ti te matan, no sé, casualmente en el medio de un tiroteo y te puede tocar el balazo a ti, como Martín, eso obviamente no es un femicidio. Si te matan en circunstancia de una rapiña, no es un femicidio. Bien. Femicidio es cuando te matan en tanto tu condición, algo que tiene que ver con tu condición de ser mujer. O te matan en una violación, o te matan porque lo dejaste y eras tú, y el cuerpo de la mujer obviamente se piensa que es como la pertenencia del varón, eso es muy tradicional, o por cualquiera de las otras circunstancias que puedan tener que ver con la característica de ser mujer. Y el hecho de que generalmente los números del Ministerio del Interior sean más bajos que los de la sociedad civil, ¿a qué se deben? ¿A los procesos legales, por ejemplo? Tiene que ver mucho con procesos legales también. Por ejemplo, que nosotros podemos determinar que, por poner un ejemplo que la gente puede tener más claro, el caso de la odontóloga, que fue reciente, ¿verdad? Claro, es decir, tiene todas las características. En Pueblo Castellanos, departamento de Canelones. Exactamente, ¿no? Tiene todas las características de un femicidio, pero lo que pasa es que todavía no se encontró al culpable, ni se sabe por qué. Entonces, digo, todavía para la ley, digamos, para el Ministerio del Interior, para el sistema de justicia, no es un femicidio. El hecho de que se mate tanto a las mujeres por su condición de mujeres, ¿cuánto pesa, si es que pesa, el hecho de que estemos ante mujeres paulatinamente más libres, más conscientes de sus derechos, más capaces de reclamar, de discutir, de oponerse a cuestiones que antes se daban casi que por laudadas? Bueno, tiene mucho que ver, por eso yo hablaba de los ex, ¿no? Incluso, es decir, la mayoría de las muertes hoy en día, así como antes la muerte era perpetrada por la pareja conviviente, hoy en día la mayoría de las muertes son perpetradas por una expareja que no soporta, digamos, que la compañera o la pareja lo haya dejado, ¿no? Eso ocurre es lo que está ocurriendo con más frecuencia, y no solo en nuestro país, en el resto del mundo también. Claro, podríamos decirnos que se ha de alguna manera respaldado el proceso de independencia, pero no se lo ha acompañado con otro tipo de previsiones. Exactamente, ¿no? Ese es el tema central, y por eso estamos viendo la emergencia. Esto que tú defines muy bien, Martín, ¿no? Es decir, a mí no me gusta la palabra empoderar, pero bueno, digamos, hemos en un proceso que hemos hecho las organizaciones de mujeres, el movimiento feminista, también el gobierno actual, ¿no? Que ha legislado en función de estos derechos y de estas situaciones, pero no lo hemos acompañado del cambio cultural necesario,
no lo hemos acompañado de campañas de prevención y no lo hemos acompañado de un sistema de protección adecuado que debe ser las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y qué Esto no implicaría? es para horario de empleo público. Claro. ¿Qué implicaría que se defina una emergencia nacional? ¿Qué cambia? Bueno, el cambio podría implicar, entre otras cosas, por ejemplo, que no sigamos esperando las tobilleras, sino que se puedan comprar urgente. Las estamos esperando Las todavía. estamos esperando y se supone que van a venir 100, pero necesitamos 300. Y después de las 300 vamos a necesitar más. Y la tobillera ha demostrado ser el único elemento eficiente para evitar que maten a las mujeres. ¿La respuesta Lo cuál que- es? ¿No hay dinero para 300? La respuesta es que no hay dinero, porque además no es solo comprar la tobillera, es todo el aparato tecnológico y el personal que se necesita para monitorear, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale la vida de las mujeres? Estábamos hablando con Teresa de la importancia de las tobilleras, no como solución ideal, pero sí por lo menos como solución que permite generar más seguridad en ciertos momentos. Y habíamos llegado al punto en el cual explicabas, Teresa, que se precisaban 300 y van a venir, cuando vengan, porque todavía se esperan, solo 100, aparentemente por cuestiones presupuestales. Exactamente. Necesitamos 300 y después de las 300 vamos a necesitar más, sin duda alguna, ¿no? Incluso si ustedes ven en el plan del Frente Amplio, dice 1.500, dice que va a comprar Martínez. Pero claro, no podemos esperar a marzo. Ese es el programa de Ese, gobierno del Frente claro, Amplio, que es un partido que exacto. se presenta a las elecciones. Exactamente, simplemente. pero además no podemos esperar a marzo. Claro. Aún suponiendo que ganara, que no sabemos, pero independientemente de eso, no podemos esperar a marzo. Es ahora que hay 300 mujeres en lista de espera. Esto significa el tema de la custodia policial para esos casos, lo cual es toda una complejidad tremenda. Es mucha dificultad para las mujeres en su vida cotidiana, en su vida diaria, en lo que significa ir a trabajar. Ya es una dificultad la tobillera, ¿no? Incluso hay mujeres que han tenido dificultades con sus empleadores para enchufar el dispositivo, ¿no? Pero bueno, ese es en todo caso otro tema. Pero lo que sí es que la tobillera ha demostrado ser eficiente, lo que nos está faltando, porque la tobillera es eficiente para que no las maten, pero todo el tema de la atención psicosocial concomitante a la tobillera no se cumple debidamente. Los jueces y las juezas además no procesan por desacato por este tipo de cosas. Entonces ahí queda un enorme agujero negro, entonces después se quejan de que los equipos dicen que hay que renovar la tobillera. Y bueno, hay que renovar la tobillera porque todo el resto del sistema que debería funcionar según protocolo no funciona. Comentaste antes de empezar la entrevista fuera de aire que ustedes detectan un aumento en las situaciones de violencia extrema con muerte a partir de un momento del año, de comienzos de año, cuando dejó de haber tobilleras. ¿Podemos precisar ese momento? Claro, es decir, en un momento dado se quedaron sin tobilleras, empezó todo este tema de las custodias policiales, etcétera. Hubo casos de asesinatos de mujeres, ¿no? De femicidios con custodia policial, incluso hubo un caso donde hasta la propia custodia, digo. Por lo tanto, en realidad nosotros estábamos relativamente contentas porque decíamos, bueno, parece como que este año viene más abajo el tema de los femicidios. Bueno, ¿cuál era la variable diferente? Bueno, que las tobilleras ahora estaban en todo el país, porque además no nos olvidemos que la mayoría de los femicidios son en el interior, no son en Montevideo. Eso tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero entonces realmente decíamos, bueno, parece ser como que esto ahora de alguna manera está bien que la mayoría de las muertes hoy en día son sin denuncia, pero sin embargo ha habido un par de casos, y tal vez más de un par, que había una denuncia, había también otro mal funcionamiento del sistema, retiró la denuncia. La denuncia no se puede retirar. No se podía ni en la ley anterior, en esta menos. O sea, una vez que el sistema de justicia toma conocimiento de la denuncia no se retira. La denuncia sigue su proceso y salvo que se pueda desestimar después de todo un proceso judicial, etcétera, la denuncia no es que hoy denuncio y mañana puedo ir y la retiro, no. La denuncia no se puede retirar. Teresa, yendo a la arena política, la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, habló que se trabaja en un plan nacional de emergencia contra la violencia de género. Y si vamos a la candidata del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo que la emergencia debió manifestarse en las asignaciones presupuestales de la ley que se votó de violencia basada en género. No son contrapuestas, pero ¿cuál es para ustedes el camino? Y el camino es que busquen la forma legal de poder declarar la emergencia nacional ahora. Insisto,
es hoy, no es en marzo. Es hoy que hay que tomar las decisiones, porque además en marzo va a pasar lo mismo, porque en marzo todavía no va a haber un nuevo presupuesto. Claro. El nuevo presupuesto es recién para el 2021. ¿Y cómo se puede prevenir antes? Porque a mí me preocupa eso, porque digo, son 17 muertes, son 34, digo, no hay vuelta para eso, es terrible. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones, con los casos que están, digo, a ver, si hay 40.000 denuncias prácticamente, ¿qué pasa con eso? Digo, tiene que haber un cambio en la concepción, me imagino, cultural de la sociedad. Exactamente, Pilar. Eso es el proceso que nosotros estamos reclamando hace mucho tiempo. Ese cambio cultural implica desde campañas muy fuertes de sensibilización y concientización. Nosotros tenemos una pequeña campaña de 4 spots que hemos hecho con la presidencia y con InMujeres, pero digo, lo han pasado un poquito, ¿no? Está todos estos temas de la nueva ley que se pueden pasar campañas de bien público. Bueno, usémosla para eso muchísimo. Está todo el tema del sistema educativo. Este tema que nos cuesta la vida, y no solo cuesta la vida, porque pensemos en las mujeres que durante toda su vida padecen estas situaciones, incluso desde niñas. Este tema no se estudia ni en la universidad, porque se estudia así, fragmentariamente, y ahora en alguna carrera, y depende más de la voluntad. Como materia optativa. Claro, y depende mucho más de la voluntad de algún docente, de alguna docente, de alguna autoridad, etcétera, que como parte de la currícula fuerte. Es decir, no lo estudian los docentes, por lo tanto tampoco se habla de este tema firmemente, que tendría que hablarse desde jardinera, tendríamos que empezar a hablar de ese tipo de cosas. Me van a decir, hay un programa de educación sexual. Sí, es cierto, hay un programa de educación sexual al cual le pusimos mucho pienso y mucho trabajo, mucha gente, pero que está reducido a su mínima expresión, ¿eh? Incluso desde la gestión Mujica, no solo desde esta gestión de ahora. Entonces hay que empezar a capacitar. Los docentes son una puerta de entrada para esto impresionante, pero tienen que capacitarse, tienen que sensibilizarse, tienen que trabajar el tema, ni hablar del sistema de salud. El sistema de salud tiene un debe terrible con esto. También puede colaborar muchísimo en la prevención y no hacer como se hace habitualmente para cumplir con la prestación. ¿Verdad que usted no es víctima de violencia? Porque yo tengo que anotar acá si usted es víctima de violencia o no. ¿Y qué se debería hacer para colaborar con la prevención debidamente desde el sistema de salud? Desde el sistema de salud, trabajarlo en cada uno de los centros de salud. Los centros de salud concurren mucho las mujeres, ¿verdad? Entonces se puede hacer, no sé, ahora que tienen tanto video y tanta pantalla, ¿por qué no pasamos campañas en los centros de salud sobre esto para que las mujeres que concurren puedan ir viendo y trabajando, y los varones también, por supuesto, ¿no? Campañas de prevención y de sensibilización. Ahora, ¿alcanza con las campañas nada más? No, también hay que trabajar desde el aula, hay que trabajar desde el barrio, hay que trabajar desde todos los lugares, desde los sindicatos, desde las organizaciones profesionales, es decir, en todos los lugares, porque además aquel que le caiga el sayo que se lo ponga, ¿no? Ustedes vieron todo el problema que hay ahora con la Universidad de la República y todos los temas que tienen que ver. Las denuncias por acoso sexual. Sí, y además mira cuántos grados 5 mujeres hay y cuántos grados varones hay. Teresa, te quería hacer algunas preguntas vinculadas con la campaña electoral, Dime. retomando lo que había planteado Pilar recién. ¿Qué piensan ustedes o qué pensás puntualmente de una propuesta que en su momento hizo la calle Pou ante la escasez de tobilleras, de cambiar la custodia o de centrarla en el victimario y no en la víctima? Yo entiendo desde el punto de vista sensible, puedo entender, sí, es más, nosotras decimos, bueno, la mujer que tiene custodia de alguna manera está como encarcelada, porque para aceptarla, porque tiene que aceptarla además la custodia, ¿no? Entonces tiene que escribir que, bueno, que solo puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede ir a buscar a los gurises a la escuela y al sistema de salud. O sea, a esa mujer se le acabó el resto de su posibilidad de actividad. Por lo tanto, sí, parece razonable decir, bueno, que sea el ofensor. Bueno, pero si el juez tiene razones para suponer que el ofensor es tan peligroso, si no le puede poner una tobillera, que lo detenga. Si el ofensor no está presente, o si, como pasa en otros casos, el ofensor está preso, pero quien amenaza a la mujer es el resto de la familia del ofensor, porque miren que estas cosas no son fáciles. Entonces ahí digo, hay que mirar caso a caso. No es tan sencillo como decir, bueno, pongámosle la custodia a los varones en lugar de las mujeres. Porque ya te digo, nosotros conocemos casos clarísimamente donde él está preso, pero el resto de la familia tiene a la mujer totalmente amenazada, ¿no? Ahí es el sistema, cuando dice Rita Segato, no son los hombres ni todos los hombres, es un sistema patriarcal
que hace que se reaccione de esa manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues esta es la mala mujer que lo denunció y lo mandó preso. Y además él puede estar preso además por otras cosas, ¿no? ¿Y todos los hombres son así? No, por suerte no. Por suerte no, porque si todos los hombres fueran así, la vida sería terrible, ¿no? Claro. Lo que sí creo es que todos y todas tenemos demasiadas cosas naturalizadas de esta cultura patriarcal que la tenemos que modificar. Ahora, vos que sos socióloga y que estudias desde hace mucho tiempo este tema, ¿qué pasa en Uruguay que ya hemos avanzado un montón de derechos y que este es uno más de los que nos cuesta llegar al hueso y cumplirlo? Porque hace muchos siglos que venimos comportándonos de determinada manera los varones y las mujeres y se nos ha dicho que eso es lo natural, que así debe ser. ¿Es natural que te toquen? Es natural que te toquen, es natural que el cuerpo de la mujer no le pertenezca a la mujer, sino que le pertenezca a otros, para que la miren, para que lo toquen, o sea la propiedad, ¿no? Mi mujer, ¿no? Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas hace que vayamos a la juguetería, Pilar. Entra a la juguetería, a ver, tenés el lado de los varones y el lado de las nenas. Del lado de los varones hay armas, camiones, mecanos, no sé, todo lo que se te ocurra para el afuera, para la agresión, para la violencia, ¿no? Del lado de las nenas están las cocinitas, los bebés, las muñequitas. Ahora princesas. Ahora princesas, ¿verdad? Está todo eso. Entonces después queremos que el varón sea buen papá, pero si juega con una muñeca le decimos, no, anda a jugar a la pelota, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Recién comentaste algo vinculado al programa de gobierno del Frente Amplio, de la candidatura de Daniel Martínez. ¿Qué has visto de los otros programas? Por lo menos de los partidos que en las encuestas aparecen más arriba y disputando, Partido Nacional, Partido Colorado inicialmente, si es que has visto algo en la materia. He visto alguna cosa, pero poca, ¿eh? En realidad yo te diría que en términos de lo que es este tema, en las 12 medidas de seguridad del Frente aparece en segundo lugar el tema de las tobilleras, por lo menos, y el tema de una atención más integral y dar más presupuesto a la ley integral. Los demás lo mencionan, es decir, yo creo que en esto también hay como ciertas unanimidades en la necesidad de dotar a la ley integral, mucho más el Partido Nacional, y ahí hay que reconocer que la presencia de Beatriz Argimón, es importante, ¿no? Es decir, Beatriz ha dado, digamos, es una batalladora de este tema históricamente, ¿no? Es más, fundadora de la bancada bicameral femenina y una de las que más presionó para que existiera la primera ley, ¿no? Cuando era parlamentaria. O sea que en esas cosas, también uno tiene que ver cómo se dan los juegos políticos y las importancias de estos temas. Pero lo que pasa es que este no es un tema solo de mujeres. Ese es el problema. Y nuestra impresión es que desde los partidos políticos se sigue pensando que este es un tema solo de las mujeres. En la medida en que los varones no asuman sus responsabilidades con estos temas, van a seguir ocurriendo. Bien. Teresa Herrera, un placer tenerte en esta mesa. Un placer para mí estar con ustedes. Hasta la próxima.